Estamos de regreso con más información. En los últimos días, el clima político se ha visto particularmente tenso debido a una polarización constante, no solo entre las distintas fuerzas políticas, sino entre el propio Poder Ejecutivo. Saludo a Kenia López Rabadán, senadora del PAN. Gracias por estar en el programa y comentar estos temas. Buenas noches. Al contrario, muchas gracias a ti por este espacio. Senadora, ayer acudió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a presentar una denuncia contra el presidente López Obrador. Pues sí, sin lugar a dudas, lo que está pasando desde Palacio Nacional es altamente preocupante. El presidente de la República ocupa todo el poder del gobierno para lastimar y para tratar de, digamos así, golpetear a la oposición. Y un día lo hace y al otro también, y el INE le dice que no lo haga y a él no le importa, no, digamos, no obedece las reglas, no obedece a las instituciones, y claramente nosotros estamos convencidos en el PAN que es necesario acudir a las instancias que el Estado mexicano tiene para reclamar esta ilegalidad en la que López Obrador vive todos los días. Hoy nuevamente volvió a mencionar a Xóchitl Gálvez, sabe que hay un mandato de la autoridad electoral para que deje de meterse en los procesos de la oposición, y lamentablemente al presidente de la República pues no le importa ni lo que dice la autoridad electoral ni lo que dice la ley. Nosotros hemos acudido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos justamente para que la CNDH emita medidas cautelares, emita una recomendación y detenga esta violencia que López Obrador ejerce desde las mañaneras. Esta no es la primera denuncia que se presenta contra el Ejecutivo. De hecho, hace unos días, el presidente de su partido, Marco Cortés, acudió a la Comisión de Derechos Humanos a denunciar al presidente López Obrador por ataques contra aspirantes presidenciales del Frente Amplio por México. Efectivamente, estamos acudiendo de manera nacional e incluso a instancias internacionales. Hemos ido también a la CID, porque lo que pasa en México no se debe permitir. Cuando nosotros vemos a un presidente de la República más obsesionado por atacar a la oposición, en lugar de ocupar su tiempo, su energía, su capacidad a resolver los problemas que a México le preocupan, no. Vemos que el presidente de la República, a ver, se ve que está desesperado, pues, ¿no? O sea, sus corcholatas nomás no funcionan, nomás no suben, y claro que eso lo desestabiliza y se pone en este ataque sistemático a la oposición. Pero lo que nosotros decimos es que eso es ilegal, eso viola los derechos humanos de quienes aspiran a dirigir el frente de oposición, y que para eso, pues obviamente nosotros damos herramientas, digamos, a las instituciones, en este caso a la CNDH, para que emita, porque esa es su chamba, ¿no? La CNDH le cuesta a los mexicanos más o menos 1,800 millones de pesos al año. Es verdaderamente, digamos, un aparato amplísimo que tendría que estar procurando los derechos humanos de los mexicanos y en este caso también los derechos humanos de la oposición. Me gustaría pensar que organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos actúan de manera autónoma. Sin embargo, hay razones para pensar que estas denuncias podrían no prosperar. ¿Qué va a pasar entonces? Tienes razón. La verdad es que entramos en una discusión incluso de si presentábamos las quejas o no ante la CNDH. Porque, a ver, esa CNDH ha estado callada en plena pandemia cuando los mexicanos estaban muriendo. Esa CNDH emitió una recomendación súper chiquita ante una tragedia como lo que pasó en Ciudad Juárez con los migrantes. Pero la verdad es que si la CNDH está callada, hay que exigirle que hable, hay que exigirle que haga su trabajo, y claramente hoy López Obrador viola los derechos humanos de Xóchitl Gálvez, de Santiago Krill, de Francisco García Cabeza de Vaca, de la oposición, porque lo que hace desde Palacio Nacional violenta, transgrede, abusa de los derechos de las personas con un micrófono amplísimo. O sea, el micrófono del presidente de la República es un micrófono brutalmente poderoso, y él debe entender que como presidente de la República no puede hacer lo que está haciendo sistemáticamente. A mí de verdad me impresiona cómo piensa que puede aplastar la ley y puede estar por encima de la ley. Nosotros acudiremos a la CNDH, hemos acudido a la Fiscalía, acudiremos a instancias internacionales
y lo haremos siempre del lado de la legalidad, del lado de la razón y, por supuesto, porque estamos convencidos que estamos del lado correcto de la historia. Mientras las denuncias prosperan o no, ojalá que sí, la violencia sigue, pero también sigue la violación a la ley. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Pues mira, eso es lo que a mí me parece que el presidente debe de entender. Cuando un presidente de la República ocupa su tiempo para lastimar a la oposición en lugar de resolver los problemas de México, pues está quedándole a deber no solamente a los 30 millones que le creyeron, ¿no? Que me parece impresionante, pues, que ni a ellos mismos les ha cumplido, sino le está fallando a todo el pueblo de México. Claramente, el presidente siente que no le va a pasar nada, cree que tiene todo el aparato del gobierno y probablemente hoy sí lo tenga. Hay que decir, el Congreso está callado porque tienen una mayoría de Morena. La sesión de esta semana fue impresionante. Estamos debatiendo sobre la irresponsabilidad de López-Gatell, sobre el colapso de salud, y lo que hicieron los legisladores, en lugar de debatir, fue salirse de la sesión para simple y sencillamente acabar con la discusión. Yo les decía que justo así como se salían del Senado de la República, se iban a salir del gobierno por la parte de atrás, porque es impresionante, de verdad, en vez de que se queden, defiendan, es más, yo diría, incluso se pongan en los zapatos de los mexicanos. Había un senador de Morena que decía que él se había salvado del COVID, que pues claro, es un senador de Morena, del gobierno, con todos los hospitales, las medicinas, que no tuvieron millones de mexicanos. 1 millón de mexicanos perdió la vida en la pandemia y en Morena de verdad que siguen sin entender que la realidad que vive el presidente de la República en Palacio Nacional no es la realidad que viven millones de mexicanos en sus municipios, en sus colonias, teniendo que salir a trabajar todos los días, teniendo que, en la Ciudad de México, que subirse a un metro en donde arriesgan su vida por subirse a un transporte público. A mí me queda claro, pues, que es necesario seguir exigiendo a las instituciones. Hoy esperemos que la CNDH haga su trabajo y, por supuesto, que también acudiremos a instancias internacionales porque es nuestro deber exigirle a López Obrador que no viole los derechos humanos, exigirle a López Obrador que deje de violentar desde Palacio Nacional. Y, por supuesto, te lo digo, digamos, consciente de que hay instituciones que están cooptadas por el gobierno, en algún momento dejarán de estarlo y nosotros haremos que prevalezca la ley y el Estado de Derecho. Senadora, antes de concluir, le pregunto, ¿dónde terminará esta escalada de violencia? O mejor dicho, ¿dónde no queremos que termine? Bueno, acusó complot del presidente esta semana sobre este tema, porque lo hemos dicho claramente, si Xóchitl Gálvez o Santiago Krill o Francisco García Cabeza de Vaca o cualquier integrante del frente opositor sufren una agresión, ponen en riesgo su vida, los lastiman, por supuesto que el responsable se llamará Andrés Manuel López Obrador, incita a la violencia desde Palacio Nacional y eso debe parar, porque para él ocupar un micrófono y lastimar de manera sistemática, diaria, con el poder del Estado, él debería entender que eso que hace, además de que es ilegal y de que es inmoral, pone en riesgo a cada uno de los integrantes de la oposición. Senadora, esperemos que esta escalada de violencia, porque eso es una escalada de violencia, no trascienda a cosas mucho más lamentables. Estaremos muy pendientes de las acciones suyas, de las de otras personas que se han manifestado al respecto. Le estamos molestando más adelante para poder conversar sobre este y otros temas. Claro que sí. Me parece que México lo que necesita es seguridad. México lo que necesita es medicinas, hospitales de calidad. No necesita un presidente furioso, iracundo todos los días en contra de la oposición. Ese presidente no le hace bien a México. Muchísimas gracias. Que pasen la mejor de las noches. Muchísimas gracias, senadora Kenia López Rabadán, senadora del PAN. Muchas gracias por la conversación. Gracias.